a, a seguir avanzando, chiquillo, ya con un proyecto eh, más bien ya legible de lo que es realidad virtual. Y dentro de ello vamos a usar Unity, que es una herramienta también que nos permite hacer proyectos de este tipo. Eh, Les dejé algunos links, chiquillos, entre ellos JetBrains, de la semana anterior, que es un grupo de herramientas. De hecho, justamente tengo por ahí el archivo abierto. Ahí, JetBrains, ¿qué es lo que hace? Es Si no lo conocían, no sé si lo ya conocen, es un grupo de software que nos permite, o editores de código, que trabajan en forma independiente para cada lenguaje, cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Porque eh, para trabajos, por ejemplo, como Unity o proyectos que se hacen en Unity, necesitamos herramientas de desarrollo. Por ejemplo, para C Sharp, Visual Studio, Enterprise o Core. Para Kotlin o Java necesito Android Studio, NetBeans o algo similar. Y generalmente esos kits de desarrollo o esos IDLE son muy pesados para su funcionamiento y quizás no necesito todas las herramientas que traen. Entonces, para esos casos en los cuales Unity requiere trabajar con estas herramientas adicionales, está esta solución que es JetBrains. Y por ejemplo, en vez de trabajar con Visual Studio, Enterprise o Core, y necesito trabajar con lenguaje C Sharp, por ejemplo, en JetBrains tengo una herramienta que se llama, aquí está, Rider. Por aquí está Rider. Entonces Rider es un editor de código para C Sharp y NetBeans. Que la gracia es que son editores de código liviano. Por ejemplo, el uso de RAM es de 256 megas versus los 4 gigas que Visual Studio requiere para funcionar. Entonces, ahí me doy cuenta que si tengo Unity más Visual Studio, fácilmente como requisito son 8 o 9 gigas de RAM para esos dos programas en ejecución. ¿Y esos programas están enfocados más a usar consola? Tienen consola de interfaz, pero son livianos. O sea, no es todo el monstruo de Visual Studio, sino que es lo medular. Porque tú con Visual Studio puedes hacer una infinidad de cosas. Entonces aquí va al grano, C Sharp y los IDE que trabaja .NET. Hay otros, por ejemplo, para PHP. Necesito un editor de PHP, está PHP Store, solo PHP. Todos son idle como chiquititos y que trabajan en forma individual, pero son de lenguajes que usamos generalmente en otros software que traen muchas herramientas y que por funcionamiento requieren muchos recursos de computador. Entonces, JetBrains es una alternativa que de repente, necesito, por ejemplo, y pasa que de repente tú quieres trabajar, no sé, en Visual Studio, algo, C Sharp, pero se instala C Sharp y un sinfín de cosas más. Y eso hace que el software sea muy pesado para trabajarlo. Entonces, necesito ASPX, busco la herramienta JetBrains para ASPX, y así no tengo que instalar todo el kit de Visual Studio. Entonces ahí puedes probar también, porque es una herramienta gratuita que tú vas armando, es como módulos. Son módulos de acuerdo al lenguaje de programación. Y a veces pasa que uno instala una herramienta, yo ocupo una parte de la herramienta y no tengo, hay cosas que no las necesito. ¿Ya? Entonces eso significa que hay consumo de RAM, de procesamiento, y etcétera, un sinfín de cosas. Entonces ahí hay una solución. Principalmente cuando tus recursos son pocos cuantitativamente, puedes ocupar este tipo de herramientas. Y de hecho cuando instalamos un proyecto en Unity, da la posibilidad de crear esta herramienta de JetBrains. ¿Quiere trabajar con Java? De JetBrains vaya a buscar el editor de Java. Y no vaya a buscar NetBeans ni Android Studio. Entonces me da la opción. Se integra como complemento. Y tú mides tu rendimiento después, es súper poco lo que estás jugando en RAM. Versus, yo vi unos compañeros, por ejemplo, que están en otro proyecto, que en el computador tenía así que 8 GB de RAM, el computador tenía Unity y tenía Visual Studio y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, no pudo renderizar, por ejemplo, el proyecto porque se le pegó simplemente. Ahí, ¿qué es lo que tuvo que hacer? La máquina de Nacha, es una máquina virtual de 16 GB de RAM, y ahí instalar Unity y las demás cosas y le funcionó. Entonces, para esos casos, por ejemplo, sería una solución. Si lo que más se ocupa en este tipo de proyectos, generalmente multimedia, es RAM y procesador. Hartos núcleos, harta memoria RAM y discos duros rápidos, ¿cierto? Son como el estándar. Máquinas potentes, al fin y al cabo. Ya. También para trabajar, en el caso de los proyectos de Unity, necesitamos el sitio Asset. ¿Ya? El assetunity.com, que es la tienda, el Asset Store. Ahí donde nosotros compramos los paquetes de tipos de proyectos, librerías, herramientas que se necesitamos para los proyectos de todo tipo, tanto realidad virtual o realidad aumentada. Entonces ahí también entren a assetstoreunity.com, se validan con su cuenta, la misma de Unity, y además tienen abierto Unity, las dos cosas. Ya vamos a trabajar en conjunto, Unity y Asset Store.
nuestro primer demo. La licencia, recuerden, la PE, Personal Editor, y tener también un editor con un módulo necesario. Después de ello, lo que vamos a hacer es generar un proyecto, un nuevo proyecto. Ahí voy a llamarlo test 5. Y cuando van a elegir el proyecto, otra cosa que también ustedes consideren, vienen varios templates en Unity. Esos templates, algunos tienen una nube. Fíjense, me parece como una nubecita. ¿Ya? Los que tienen la nube es porque hay que descargarlos. Así que ustedes los pinchan y le ponen después ahí descargar template. Ya que Unity no solamente va a ser para los proyectos de VR y AR, sino que también para desarrollo de juegos en tercera persona, de shootings, y proyectos de realidad virtual y aumentada, que es lo que vamos a enfocarnos nosotros. Ahora, los de realidad virtual y aumentada deberían estar ya descargados. Ya no tienen la nube. Si tienen la nube, bájenlo, para que baje todas las librerías o las herramientas que necesita. Y nos vamos a enfocar en VR. En VR. Un proyecto de VR. Ustedes generan un nuevo proyecto. Proyecto VR. Dice que es una herramienta para realizar rápidamente proyectos de realidad virtual usando escenas simples o los assets, que son estos proyectos que vamos a comprar para incorporarlo dentro en este caso, del primer laboratorio. Entonces, VR y le damos, ¿cierto?, el nombre, crear proyecto. Y se empieza a generar un proyecto, a compilar todas las carpetas que necesita para trabajar mientras estamos ahí armando este escenario. Ya, lo otro que le iba a mencionar, ya que estamos nosotros trabajando con lo que es Archer, tenemos la posibilidad de tenerlo disponible en Archer. También hay proyectos de realidad virtual y aumentada. O sea, si ustedes quieren experimentarlo, pueden comprar algunos kits. Estos kits trabajan con Visual Studio Enterprise, eso sí. Eso es el requisito. La misma cuenta de Archer donde creamos las máquinas, podemos ver proyectos le llaman realidad híbrida. Son realidad virtual con realidad aumentada. Realidad híbrida. Así que pueden darle un vistazo. Y vienen varios kits, así como se compran en Asset. También los podemos tener en este caso en Microsoft, mientras preparamos el proyecto. Esta herramienta ustedes las pueden adquirir como servicios o como app service. Los pueden buscar por categoría. Ahí está, realidad mixta, miren, categorías. Así como creamos máquinas virtuales, está realidad mixta en H. Hay dos herramientas disponibles. Una se llama Spatial Anchor, ¿ya? Y es un conjunto de patrones de diseño que son template también y librería para trabajarlas con Visual Studio, y permite hacer aplicaciones inteligentes con respecto a realidad aumentada, es decir, que vayan tomando inmediatamente las dimensiones del espacio real, que es un problema de repente con los kits que hay como Vuforia y otros más para proyectos de realidad aumentada, que se descoordinan un poco para tomar los objetos como son en un escenario real, entonces te aparecen con una escala diferente. Y Spatial Launcher es un kit de herramientas que tiene Microsoft, que ellos lo tienen para que tú crees un proyecto acá con la herramienta que desarrollaron ellos. Pero hay que tener aquí, en este caso, aparte de Visual Studio, los lentes HoloLens.
Ese es el otro requisito. Los lentes de Microsoft. Visual Studio y HoloLens. Y ahí creo que están desarrollando unos plugins para que sean compatibles con otros tipos de lentes, ¿ya? Más económicos también del mercado. O también para que lo hagas como aplicación móvil y lo puedas integrar en una aplicación, por ejemplo, para iOS o para Android, y en estos lentes, ¿cierto? Tipo gafas contenedoras, los puedes usar. Pero inicialmente fue hecho para HoloLens. Y está también los servicios de renderizado, que también es otro problema, ¿ya? Son máquinas que hacen renderizado, que es lo que más cuesta de repente demorarse cuando tienen ustedes grandes volúmenes de datos. Entonces ahí todos los proyectos los meten en estas máquinas y el renderizado te lo entregan en poco tiempo. Así que dos herramientas que trabajan con realidad realidad mixta, como le dicen ellos. Ahí también pueden crear estos proyectos ahí ustedes en Archer con sus cuentas. Ahí dice, por ejemplo, Archer Rendering permite, ¿cierto?, generar proyectos de alta calidad de tercera dimensión para experiencia, ¿cierto?, con los lentes HoloLens versión 2. Y bueno, si instalaron Visual Studio, también Visual Studio viene preparado para realidad mixta. No sé cuál versión tienen ustedes, la Enterprise. Si están usando la versión Enterprise, viene con se le agregan herramientas para realidad mixta dentro de su complemento para el tipo de proyecto, y los pueden agregar como módulo. Ya. Entonces, teniendo ya el proyecto listo, vamos ahora a crear el proyecto llamado T5. Se le va a abrir una ventana emergente y va a estar acá. ¿Qué tenemos que conocer para los proyectos? Ya. Este es un proyecto base en los cuales nosotros tenemos que entender algunas cosas de cómo funciona. ¿Es primera vez que usan Unity o no usado Unity antes? Bueno, de los videos no han hecho nada todavía. Ya, Unity tiene una interfaz que nos permite manejar ya tamaño real de cómo serían los objetos de un escenario de realidad virtual. Este primer escenario se manejan como escenas, se llaman escenas. Esta es la escena donde nosotros comenzamos. ¿Y qué son estas especies de baldosas que nosotros podemos por acá? Representan un metro real de un entorno físico real. Es decir, si vemos un objeto que está a dos celdas de otro objeto, eso en distancia real sería 2 metros. Cada celda de esto es un metro físico para nosotros. Algo parecido a cerámica, ¿ya? Entonces sí que podemos generar más o menos la distancia y vamos a tener en cuenta cuánto sería la distancia de un escenario de realidad virtual. Esto es un metro físico, obviamente está a escala, pero para que tengan ustedes la referencia, si pongo una persona se entiende que va a estar en el cuadro de un metro, ¿ya?
¿Vale? Eso es como lo ideal. Y tenemos el modo escena, que es donde editamos, y el modo game, donde vemos la previsualización de cómo se va a ver el escenario. ¿Ya? Entonces, modo escena, modo game. Ahí ustedes van variando. Modo escena y modo game. Se fijan que ya partimos con esa perspectiva. Recuerden, 1 metro es cada uno de estos cuadritos que hay acá como baldosa. Además de ello, debo también configurar para qué arquitectura va a ser mi proyecto. ¿Ya? Esto antes de empezar, ¿cierto? Un proyecto, un escenario. Para poder saber o tener claro qué arquitectura voy a usar, ustedes se van a una pestaña que dice File, arriba, File, y dice Building Setting. Build Setting. ¿Ya? Y ahí me van a salir cuáles son los módulos que tengo instalados y para qué plataforma podría ser este proyecto de realidad virtual. Bueno, como instalamos nosotros los componentes para Visual Studio, me dice que podría ser aplicaciones para PC, Windows, para Mac e incluso para Linux, pensando que están hechos en el lenguaje C# o Java. Y para Android. Claro, tengo la opción. Los módulos de iOS y otros más están deshabilitados porque no instalamos esos módulos. O sea, yo tengo que ponerlo, cuando decía módulos del editor, pincharlo y bajarlo. También tiene para consolas de técnica. Claro, tengo módulos WebGL y tvOS. Esto es WebOS, que es un sistema operativo para USG, para Smart TV. Ya, y aquí veo la arquitectura, por ejemplo. A ver, supongamos que este proyecto, que bueno, no tenemos nada todavía, quiero hacerlo para Android. Entonces yo selecciono el tipo de plataforma, que en este caso es Android, y debo seleccionar los requisitos de hardware que va a tener. Esto es importante porque aquí nosotros configuramos, muchas veces cuando ustedes ven un juego dice los requisitos del juego, ¿cierto? O requerimientos técnicos. Entonces yo voy jugando acá con las combinaciones y configuraciones que requiere. Si por ejemplo mi proyecto requiere audio, video, voy viendo los tipos de tarjeta de video que necesitaría, los plugins de audio que necesitaría, o todos los componentes, incluso la capacidad de RAM que necesitaría el dispositivo, en este caso que use Android, para que este proyecto corra. ¿Ya? Ahí se dan ustedes cuenta que aparece para 32 y 16 bits, dice compatibilidad con qué tipo de dispositivo, como genérico, con todos los dispositivos Android, y si yo tengo ahora un dispositivo conectado, yo podría decir que sea compatible para ese modelo de dispositivo Android. Yo lo voy a hacer ahora. Y lo otro, en Player Setting, ustedes si pinchan ahí, le va a aparecer ahí las características de hardware, que necesita el equipo donde va a correr. Incluso aparecen los API level. Si ustedes han programado en Android, los API level, que son los números del 1 al 30, representan el nivel de dispositivo en el cual correría mi aplicación. El level 30 son los equipos más modernos, ¿cierto? Los de última gama, y corre la última versión de Android. Estamos hablando de equipos, ¿cierto? Con 8 GB, con 16 de RAM, ¿ya? Y todas las características técnicas. Y los de más bajo nivel son equipos de hace 10 años, por ejemplo, con versiones más antiguas como Lollipop de Android. Entonces yo elijo. Generalmente cuando uno desarrolla un proyecto trata de que no sea ni con la versión muy antigua ni con la versión muy nueva. Aquí level 2022 dice. Claro, dice que son compatibles como para el 98% de los dispositivos del planeta, 98.4 va a ser exacto. Ahora, si yo busco por ejemplo API level 30, sería compatible como con el 3% de los dispositivos del planeta, o sea, no hay muchos aparatos que corran la aplicación. Y si pongo, por ejemplo, una API level más baja, puede que lo que yo aplique como componente no corra en el dispositivo porque es muy limitado en cuanto a hardware. Entonces, 20, 21, 22 son como los API level estándar hoy día del mercado. ¿Ya? Y ahí, entonces para ello me voy a Player Setting y ahí ustedes van poniendo las características. Fíjense, en audio, si necesita audio tu aplicación, no dice, o el que viene genérico en el dispositivo, si necesita, por ejemplo, algún tipo de tarjeta gráfica en especial, si necesita dispositivo de entrada, si necesita configuración de memoria RAM, cuánto necesita. Entonces, ahí ustedes le van dando un poco, creando el perfil y las características que requeriría el proyecto que vamos a hacer para que corra efectivamente en el aparato que lo va a descargar. Y si no corre, simplemente dice que no cumple los requisitos. Y eso está súper claro cuando ustedes descargan una aplicación, ¿cierto? Dice requisitos de la aplicación. Aquí ustedes lo definen.
aparece, ¿cierto?, todo lo que requeriría, tanto como plugin, controladores u otros más. Y también la compatibilidad, como es un proyecto de realidad virtual, si va a ser compatible con OpenXR, que son las librerías para lentes de tipo abierto, open source, o para Oculus o para algún tipo de fabricante en especial. O sea, yo lo voy preparando la aplicación. O simplemente lo digo que sea de tipo genérica y corra en cualquier aparato. Por ejemplo, como estoy haciéndolo para Android, eh, pensando que para Android va a ser la aplicación donde lo voy a ver, mira, si yo conecto mi tablet, que está en modo desarrollador, ustedes si tienen teléfonos con Android también lo pueden hacer. El modo desarrollador se activa en los dispositivos Android en el modelo del equipo, se presiona un par de veces, ¿cierto? 5 o 7 veces según la marca, y se habilita modo desarrollador y luego modo depuración. Y ahí uno elige el modo que depuración puede ser por Wi-Fi o por cable. Yo la tablet es una Lenovo y la tengo en modo depuración también. Entonces cuando la conecto, me va a aparecer, ¿cierto?, dentro del listado de dispositivos. Este modo, sí, depuración. Entonces, ahí está. Yo puedo decirle, quiero que este proyecto sea para dispositivos genéricos, para todo, compatible con todos los dispositivos, y cuando es compatible con todos los dispositivos, le baja el nivel de requisito. Entonces, la aplicación se comprime tanto en rendimiento, y de 32 bits baja a 16 bits, por ejemplo. La más reducida. Y si la digo para que sea para Lenovo, la estoy haciendo específica para que corra en ese dispositivo. Ahí me apareció. ¿Ya? Y después que ya tengo, ¿cierto?, la aplicación, en este caso, que no tiene nada, yo le digo construir o construir y ejecutar. Entonces, al construirla, empaqueto todo lo que tiene mi proyecto, las librerías, paquetes y funcionalidades, se guarda en la misma carpeta que estoy haciendo el proyecto, le dije para Android, por ejemplo, y esto me lleva todo el SDK o el kit necesario, lo convierte para que sea compatible con kit de desarrollo para SDK Android. ¿Ya? Ese proyecto que se está guardando o se está empaquetando, yo lo puedo seguir trabajando después en el estudio, abrir el proyecto, hacer las partes finales, ¿cierto? Porque lo estoy aquí unificando con el Unity y con el Android Studio le doy las últimas pinceladas, ¿cierto? Modelamiento, capa, etc. Y ahí lo ejecuto, lo construyo como ejecutable y lo mando al dispositivo. Así que estoy integrando el proyecto, transformándolo para Android. Pensando que está terminado, ¿cierto? Ya está listo, comprobado, que funciona, no quiero hacer más cambios y lo mando para Android. Entonces, Android, le puse tecnología, características, lo estoy haciendo para el Lenovo, para esa tablet especial, y le puse aquí características genéricas. Para PC, ¿cierto? Para Mac o para Linux, yo quiero para PC. Y aquí para cuando son servidores dedicados, se prepara para arquitecturas más pesadas que corran en la nube como Steam. Entonces yo este proyecto lo voy a poner Steam y en este caso el usuario ejecutaría la aplicación que está corriendo desde máquina en realidad. Aquí está corriendo en el dispositivo de la utiliza. Haciendo descargado. ¿Cómo no me va a venir el y después te lo abro con el libro. Y aquí hice como la parte final. Vamos a ver qué cosas podemos cambiar o qué podemos buscar dentro de ahora el Asset Sector para agregarle a este proyecto de realidad virtual. En el Asset Sector, estoy ejecutando el compilado. Ustedes pueden irse ahí y buscar según la clasificación de herramientas que quieran. Por ejemplo, si este es un proyecto de realidad virtual, ahí textualmente pongo Virtual Reality. ¿Ya? Y voy a buscar algún kit que me sirva. Y hago filtros. Entonces, Virtual Reality lo vamos a filtrar por según lo que necesito, escenario quizás, plugin u otro, y le pongo Free Asset para que me filtre por las de cero costo.
Y ahí tengo las categorías disponibles. Tengo 10 templates, 15 proyectos en 3D, ya, herramientas, efectos y otros más. Y cuando ya encuentro algo que es de mi interés, lo puedo cargar o comprarlo. ¿Ya? Hay esta herramienta es buena, Virtual Reality Builder, para open source, para distintos tipos de lentes. Lo compro y lo cargo en el asset. Ese asset va a aparecer después en el Unity. Vamos a ver si se ejecuta. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que compremos algo. Virtual Reality Project o VR, o lo busco por VR, no sé, ustedes hacen la búsqueda. Tiene que ser de acuerdo al proyecto que vamos a hacer. VR. Para Cardboard, por ejemplo, los lentes de cartón de Google, VR Chat, realidad virtual y aumentada, VR. Hay varios frameworks por ahí que pueden adquirir. Lo voy a poner los de cero costo. Hay un CDK. Shooter, realidad aumentada. Sample de realidad aumentada. ¿Buscaron alguno de esos intereses? Ahí buscan alguno que les interesa y hacen la compra. ¿Dónde le filtra? ¿El precio? Sí. Mira, ahí dice. Ahí está, Free Asset. Person Free Asset. O si no me van a mandar todos los de costo. Ahí va a ser el filtro. Y todos los que allí yo puedo comprar todos los que quiera. Todos gratuitos. Hay hartos kits. Kit, plugin, ¿cierto? Mira, este aumentada lo ocupan harto para hacer muebles. Me hago ¿qué tal? Perdón, de realidad virtual. Vemos de qué se trata. Ahí está, modelado para muebles, dice, de realidad virtual. Aparece el tamaño, la fecha que fue creado, las versiones que son soportadas y un pequeño preview. Me dice, esto me hace una simulación de muebles, ¿cierto?, de los años 30, con texturas 4K para hacer modelamiento de muebles para proyectos de realidad virtual. Por ejemplo, en arquitectura podría servir en empresas que vendan hoy día comercio electrónico, Falabella y todas estas tiendas de retail como esta tienda sueca que llegó a Chile, por ejemplo, de muebles. ¿Lo ubican? La tienda que llegó sueca de muebles. Ahí tengo ciertos mis componentes, los materiales que trae, código, efectos, todo lo que son la escena, la textura que trae el proyecto, las versiones y unos reviews. ¿Ya? Vamos a comprarlo, este proyecto. ¿Ya? Lo compro. Está en Free My Asset. Lo compro. Ya, ahí está. Y voy a Open to Unity. Ya. Entonces, cuando ejecuto Open to Unity, va a aparecer el Package Manager, donde yo voy agregando todas estas herramientas que vamos adquiriendo. Ya, tengo harta, tengo JetBrains, tengo interfase, ¿ya? Y está el último que nosotros vimos, el último package, ¿ya? Que el Visual, ahí está, Studio Monitor, ahí está, VR Art Deco Code.
Entonces lo compramos, voy a cerrar acá. Lo compramos y lo abrimos. Y ahí va a aparecer. Ahí está. VRAR Ready Art Deco. Y lo que hay que hacer es descargarlo. Después de adquirirlo, desde la página le aparece acá en el Package Manager, lo descargan y luego lo importan. Una vez que termina, ¿cierto?, de descargarse, van a aparecer, ¿cierto?, todos los paquetes y le tienen que decir importar. Ahí los marco. Entonces viene todo el proyecto: código fuente, texturas, sprites y otros. Selecciono todo y los importo. Entonces, como ya lo importo, dice ya ha sido fue adquirido, lo voy a recargar y esto va a estar ya disponible en mi proyecto, ¿cierto?, que tenemos acá, en mi escena, o lo veo directamente en la pestaña Asset, abajo donde voy adquiriendo todas estas librerías, y ahí voy abriéndola, cada una de las carpetas que trae para trabajar, y entre ellas viene la escena. ¿Ven? Ahí tenemos la escena. Entonces en esta escena el objeto es la silla, ¿cierto? Que a tamaño real, ¿cuánto sería? Acuérdense de los cuadrados. ¿Cuánto tendría así, viendo así esta silla? 2 metros, más o menos. 2 metros, como la dimensión real. ¿Cómo llegó a esa? Después que lo compré, Sí. ya, lo que tiene, después que lo compran, le abre el Package Manager, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Lo descargué y lo importé. Ya. Después te aparece acá, mira, en los assets. Y tienes que abrir el módulo que se llama escena. En el proyecto, en el proyecto viene un archivo que se llama la escena y es el que llama a todas las librerías que trae la carpeta materiales, modelos, texturas y otros. Te aparece después acá, como escena. Arte Deco Chart se llama la escena. Esa es la escena, que tiene una especie de símbolo en 3 dimensiones. Ese es el que llama al proyecto. ¿Ya? Hay 2 escenas, una que maneja la luz y otra que maneja al objeto. Recuerden que estamos en escala 1:1. Está mi escena. Escena, el modo edición, y modo game es el modo, ¿cierto?, de previsualización. Y si me faltan componentes por bajar, ahí mismo arriba está el Asset Store directo. Aquí mismo yo puedo buscar y agregar otros paquetes, dice. Para descargar más paquetes, ¿cierto? Voy a la ventana que se llama Window Package Manager, Window Package Manager, y lo edito. Ahí está, Open Package Manager, que es la ventana que abrimos en un principio. Ahí estaba el paquete que compré, mira. Tú lo hiciste descargar, ¿cierto? Download. Sí. Y después importar. Sí. Y cuando te dice importar, seleccionabas todos los componentes que trae la carpeta. Pincharlos todos.
Entonces ya los tengo en la escena. Puedo hacer la simulación también de la vista 2D, ya que estamos con los tres ejes, que es X, Y, Z, altura, alto, largo y ancho. O puedo hacer la emulación en 2D solamente con dos texturas, que sería, o dos posiciones, que sería alto y largo. Ahí arriba yo lo puedo ir cambiando, porque el proyecto lo puedo trabajar de dos formas. Y los ejes que están acá van a representar la posición del objeto dentro de este plano original, de este sillón. Ahí están los tres ejes, X, Y y Z. Ahí nosotros podemos jugando con la dirección de la luz, de dónde quiere que llegue la sombra. Ahí viene la escena que se llama Direction Light, que ya venía en el proyecto. Y voy viendo, por ejemplo, de dónde quiero que sea el reflejo para el objeto, según la ubicación de la luz. Esto imagínate que tienes una lámpara y si apunto a la derecha, la sombra va a dar a la izquierda. Entonces voy jugando con los ejes también para simular dónde sería la ubicación de este en el plano. Y voy dando la vista, la primera preview. Una escena es una pantalla, entonces si yo quiero hacer más escenas, debo ir agregando más, o sea, más pantallas, más escenas acá en el proyecto. Si bien tengo unas escenas que ya las tengo cargadas con sus respectivas configuraciones, ¿ya? Donde voy viendo los colores de fondo, como pueden ver ustedes, la posición, el inicio del objeto, el tiro de cámara, que representa de dónde lo estoy visualizando. Puedo agregarle audios también por ahí, librerías de audio y decoraciones o elementos adicionales. Ahora, si yo quiero agregar cosas desde cero o precargadas, las voy tomando aquí mismo. Clic derecho y ahí le digo, ¿qué quiero agregarle a esta escena? Un objeto 3D, para empezarlo de cero, un cubo, un cilindro, una cápsula, que generalmente la cápsula es cuando uno comienza un objeto humano, comienza con un ovoide y le va agregando partes, o objetos de luz, ya, ambiente y otros. O simplemente creo una escena vacía y sería una segunda página, para ir avanzando, ¿cierto? En mi, u otro movimiento que haga mi objeto, otra vista donde le haga. Ahí tenemos las texturas. Y podría traer elementos de otro asset que quizás tengo precargado. Otros paquetes que quizás quiero meter dentro de este escenario.
Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar un objeto de cero, agrego un cubo para empezar a agregarle otro elemento a esta escena, otro objeto que lo acompaña. Esto no viene, ¿cierto?, sin ninguna textura, capa ni nada, sino que están en bruto.